Villavicencio, que hace 5 días ha ocupado un cargo nuevo creado en el Ministerio Público. Se trata de la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaciones en Fosas Clandestinas. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Es posible, tras una exhumación, luego de 1 año y medio ocurrido, luego de 4 años o más de 4 años de ocurrido un episodio, es posible que esa exhumación nos conduzca a pistas concretas en relación a la naturaleza de las muertes y a la naturaleza, por lo tanto, del presunto crimen? En general, ¿es posible que la exhumación permita eso? Bueno, en principio la exhumación lo que permite es la identificación de la víctima y por supuesto la entrega de los restos a los familiares. Es absolutamente necesario obtener otro tipo de información complementaria que nos permite además determinar las autorías, porque obviamente la ubicación de los disparos nos da una presunción de que probablemente hubo una figura delictiva grave, pero saber quién es el autor implica determinar otro tipo de pruebas, testimonios, otro tipo de pruebas que permita identificar a los autores. Claro, porque si el protocolo forense, del cual estamos hablando en hipótesis, determina, por ejemplo, que la herida es perfectamente circular, entonces hay muchas posibilidades de que la herida haya sido producto de un disparo muy cercano y perpendicular al cráneo, en el caso de que fuese el cráneo, lo cual descarta la idea de un balazo en combate y probablemente apunta a la idea de un balazo ejecutor. Es posible eso también. El examen forense y antropológico bien hecho nos pueden conducir a pistas certeras. Exactamente. La antropología moderna, la antropología forense fundamentalmente, la arqueología forense, han avanzado tanto en este tema de identificar los restos, fundamentalmente por experiencias que han ocurrido en otros lugares del mundo. Las experiencias de violencia masiva, de violencia política en Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Bosnia. La de Bosnia, que evidentemente han llevado a un conocimiento bastante profundo de todo este tema de la violencia política y la forma de ejecución, ¿no? Pero para eso está precisamente la investigación penal, ¿no? Para completar los demás elementos que deben permitir una imputación bajo el marco del debido proceso. Ahora, claro, tratándose, por ejemplo, de individualizar el crimen, resulta bastante penosa la tarea cuando se trata, por ejemplo, de un crimen perpetrado por un regimiento, ¿no? A la Unión Europea le costó muchísimo poder identificar, por ejemplo, a los ejecutores. Entonces decidió ir por los autores intelectuales. En realidad eso es Radovan Karadzic y eso es Slobodan Milosevic, autores intelectuales que están pagando ahora sus culpas. Porque lo otro es casi imposible, ¿no? Admitirá usted que es muy difícil. Es muy difícil determinar la cadena de mando. Probablemente el mayor problema que hay en el derecho penal moderno en este tema es ese, el determinar cómo hacer la imputación hacia arriba, ¿no? A manera de órdenes. Incluso no hay ni siquiera una posición uniforme. Hay algunos que sostienen que es una forma especial de autoría inmediata, otros sostienen que es una forma de coautoría, utilizando términos jurídicos, ¿no? Claro. de esta materia. Pero lo más difícil es probar esa cadena de mando hacia arriba, ¿no? Pero evidentemente una investigación bien realizada con suficientes elementos puede llegar a determinar esas características. Sin embargo, en la mayor parte de los casos eso es bastante difícil. Y además el testimonio no basta, ¿no es cierto? En materia penal el testimonio es relativo, ¿no? Es parcial, es una forma evidentemente de prueba, Es un instrumento, pero no es así es, lo pero no es absoluto. definitivo. Incluso la misma posibilidad de por ejemplo, una declaración de un coinculpado en el derecho moderno, tampoco está considerada totalmente válida, de tal manera de que para un debido proceso hay que adecuadamente ubicar otro tipo de pruebas cercanas, ¿no? Que nos Y entonces, permitan. ¿por qué le damos tanta importancia, por ejemplo, a las declaraciones de un mitómano profesional, como Vladimiro Montesinos, por citar un caso? Es un poco grosero lo que se hace a veces, ¿no? Creemos que es el oráculo de Delfos, y él es un mitómano profesional, y la prueba está que durante 10 años fingió ser el director de la seguridad y la inteligencia, cuando en realidad lo que estaba haciendo era otra cosa. Entonces, ¿cómo creerle, no?
Efectivamente, es decir, no se puede caer en ese error. Es bien importante cruzar con otro tipo de información, porque si no, cualquiera puede imputarle a cualquier otro, incluso un coinculpado por una venganza o una actitud, puede imputarle a otro cualquier cosa, de tal manera que hay que tomar con bastante cuidado las declaraciones testimoniales y las declaraciones de los coinculpados, cruzándolas, vuelvo a insistir en la palabra, ¿no? Es decir, obteniendo otro tipo de pruebas que nos permitan llegar a la verdad, ¿no? ¿Qué casos van a llegar a su fiscalía, doctor Bueno, en Villavicencio? primer lugar son dos los mandatos, ¿no? 131 casos de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia. El gobierno peruano se comprometió a cumplir con las recomendaciones y por eso es que se ha creado esta fiscalía hace muy poco para efectos de iniciar el trabajo. Lo otro es realizar el trabajo de exhumaciones al lado de la Comisión de la Verdad y de la Defensoría del Pueblo. Es decir, en este momento estamos haciendo un trabajo coordinado con ellos para efectos de identificar cuáles serían las siguientes fosas que ya tienen el trabajo de investigación pre-mortem muy importante en esta materia y luego el trabajo antropológico forense, que es el que en restos de casi 10 años, 15 años, es absolutamente necesario, ¿no? Entonces, mientras más distancia hay en el tiempo, más difícil la investigación, ¿no? Sin duda, se requiere de otros tipos de técnicas, estaba hablando de huesos, de restos. Justamente hoy día el Ministerio Público ha inaugurado una oficina de un laboratorio de ADN que puede coadyuvar también, pero que no es todo, no es toda la solución. En muchos casos la identificación a veces se hace por restos de la ropa. Por ejemplo, los habitantes de nuestro país, de los Andes, suelen tener una muda, dos ropas. Entonces es posible identificarlos de una manera, los familiares pueden identificarlos de una manera mucho más rápida en las zonas donde se han producido estos hechos. Esos son los dos mandatos que tenemos, es decir, cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana. 131 recomendaciones. Así es, y 131 casos. Y cumplir con la tarea de exhumaciones de los últimos 20 años. Muchas gracias, doctor Villavicencio, por sus informaciones tan valiosas. Muchas gracias a usted. Regresamos luego de la pausa con una entrevista a María Fernández y Edison Rojas, madre y hermano gemelo respectivamente, del MRTista Rolly Rojas.